encontramos en el humedal de La Conejera y nuestra especie de estudio es la tingua de pico rojo. El humedal La Conejera está ubicado al oeste de la sabana de Bogotá. Limita con la vía Suba por el costado oriental, por el occidente con el río Bogotá, por el norte con la hacienda Las Mercedes, el seminario Luis Amigo y la finca Berice, por el sur con la hacienda Fontanar del Río y al suroccidente con los barrios Cedros de Suba, Compartir, Camino Verde, entre otros. Características generales. Posee una extensión aproximada de 58,89 hectáreas. Cuenta con la mayor biodiversidad de los humedales de Bogotá y es el único lugar en el mundo donde se encuentra la margarita de pantano. Alberga mamíferos terrestres silvestres, especies de serpientes y anfibios. En cuanto a su flora, predominan los juncos. Su vegetación arbórea está compuesta por una mezcla de especies nativas e introducidas en la que se encuentran el árbol loco, el aliso y el sauco. Primero que todo vamos a estudiar los factores bióticos y abióticos de este ecosistema, de la humedal La Conejera. La precipitación es de 837,7 a 846,6 milímetros por año. Se presentan pocas lluvias y para el mes de septiembre el promedio es de 69 milímetros de precipitación. La humedad relativa para el humedal La Conejera es del 64,3%, aunque en ciertas partes del año se pueden presentar picos máximos que llegan al 80%. La precipitación atmosférica se toma la correspondiente a la ciudad de Bogotá, que es de 560 milímetros de mercurio. El brillo solar es de 135.6 horas por año. Para encontrar el valor de la energía solar, se toma como punto de referencia la estación del Dorado, en la ciudad de Bogotá. Esta posee picos de alta radiación los meses de enero, que está en 402.3 calorías por centímetro cuadrado. En febrero de 372.1 calorías por centímetro cuadrado. En marzo de 377.4 calorías y diciembre 370.4. Y mínimos en los meses de mayo de 304.6 y junio de 314.3. Los cálculos se dieron gracias a las bases de datos de más de 10 años de recolección. La temperatura promedio del año es de 12.6 grados centígrados. Los vientos son de 2 metros sobre segundo en dirección de noreste. En los suelos encontramos presencia de tipo arcilloso, limos, presentan drenaje natural pobre. La mineralización de la materia orgánica es lenta, originando suelos y capas muy espesas de color negro. De 50 a 80 centímetros es su espesor. En la pendiente es de 0.3%, es una pendiente muy baja. Se encuentra a una altura de 2.542 metros sobre el nivel del mar y formación de tipo terrazas. El humedal La Conejera hace parte del sistema de drenaje del río de Bogotá y es alimentado por las aguas de escorrentía del canal principal de la quebrada La Salitrosa. Es utilizado como alimentación para las crecientes máximas del río de Bogotá, ya que su nivel de inundación se encuentra 2 metros por encima de la inundación del río. El humedal La Conejera es considerado como un ecosistema con poblaciones de flora y fauna vulnerables por su rareza y extinción, como por ejemplo, en estos se puede encontrar la margarita de pantano. Flora: presencia de 97 familias con 252 especies. Especies representativas como el buchón cucharita, carretón de agua, junco, botoncillo y envidia. Nivel trófico: tingua pico rojo, gallinula galeata, segundo nivel trófico. Dentro de la fauna del humedal se encuentra registro de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Especies representativas como la tingua pico verde, tingua pico rojo, tingua bogotana, chorlo canadiense, cucarachero de pantano, monjita, comadreja y el curí. Niveles tróficos encontrados. Se encuentran 4 niveles tróficos. La presencia del último nivel trófico es baja, aproximadamente del 9% con respecto al total de la fauna del humedal, siendo el gallinazo negro y el uala cabecirroja las únicas especies presentes. Con respecto al tercer nivel trófico, tiene una proporción del 13%, estando la comadreja con mayor población. Por último, los productores y los herbívoros, primer y segundo nivel trófico, son los más abundantes en el humedal, con los diferentes tipos de flora y fauna descritos anteriormente como el junco, el cedro, roble y helechos de agua, chorlito canadiense, monjita, tingua pico azul, verde y rojo, colibrí, toche, entre otros. En
el humedal la presencia de humanos se da con fines de entretenimiento, deportivo y ocio, siendo esta muy intensa, especialmente los fines de semana. Como ya es costumbre, algunos de ellos no respetan las normas y realizan actividades que no están permitidas, como lo son fogatas y la entrada de mascotas domésticas, que son parte de la problemática ambiental para la fauna del ecosistema. Los huevos y los pichones de las tinguas son los más afectados por esta problemática, puesto que son presas de gatos y perros sin dueño, lo cual pone en peligro a esta especie. En el humedal La Conejera, los primeros niveles tróficos son los más abundantes en cuanto a su población y diversidad. El primer nivel trófico se encuentra ocupado por la diversidad de flora, tanto acuática y terrestre, presentes en el ecosistema. Utilizan la energía solar y los nutrientes presentes en el suelo, producto de la descomposición de la materia orgánica, y en el agua para sus funciones metabólicas. Los organismos del segundo nivel trófico, en el cual se encuentra nuestra especie de estudio, la tingua pico rojo, los patos, pájaros, entre otros, se alimentan de los frutos del primer nivel trófico, como por ejemplo el cerezo, además de otros organismos invertebrados o vertebrados pequeños presentes en el humedal. Pasando al tercer nivel trófico, su especie más representativa es la comadreja o Mustela frenata, que actúa como controladora de plagas, manteniendo un equilibrio de poblaciones entre roedores, aves, insectos y reptiles. Por último, el cuarto nivel trófico está en el gallenazo negro y la guala cabecerroja, que se alimentan de los organismos en estado de descomposición o de los restos de los animales. Por otra parte, los organismos ya descompuestos transfieren sus nutrientes al suelo y finalizan el ciclo de la materia. Producción primaria bruta, alta, la abundancia de especies y su gran presencia a lo largo del humedal, 97 familias con 252 especies en 58,9 hectáreas, permite dar esta clasificación con respecto a la producción primaria, generada por los procesos fotosintéticos de la flora en este ecosistema. La productividad primaria neta es alta, producto de la gran concentración en parches de fuentes de alimento, lo cual les permite a la fauna formar colonias densas y tener para el humedal de La Conejera 4 niveles tróficos, desde los productores hasta los consumidores de tercer nivel, las cuales en su totalidad representan una porción sustancial de la biomasa circulada anualmente. El humedal actualmente recibe un gran caudal de aguas negras provenientes de los barrios circundantes y desemboca en el río Bogotá. Anteriormente contribuía a la regulación del caudal del río Bogotá, tanto en época de lluvias como en temporadas de estiaje, que es el nivel del caudal mínimo que alcanza un río o laguna, manteniendo un nivel hídrico estable. En la actualidad, el humedal ha perdido su capacidad de regulación debido a los siguientes factores: la desecación de sus fuentes primarias sin acederos, el taponamiento de los drenajes naturales y la escorrentía superficial derivado del urbanismo, el vertimiento de aguas residuales domésticas, la desecación de un porcentaje considerable de su área producida por procesos agrícolas y posteriormente por asentamientos urbanísticos, la explotación de aguas subterráneas de la cuenca, la construcción de jarrillones en sus riberas que disminuyen el área natural, la destrucción de la cobertura vegetal original y más recientemente la invasión de las rondas y el cuerpo de agua por actividades como pastoreo y prácticas agrícolas en el sector rural. Todas las causas anteriores generan una afectación directa en el ciclo hidrológico, puesto que estas aguas contienen residuos que alteran las propiedades de la misma, provocando cambios en su composición y comportamiento, haciendo más alta la energía necesaria que se debe proporcionar para que el espejo de agua se evapore como es debido, y a su vez integrarse al ciclo del agua. Al contener las partículas suspendidas, estas aguas se vuelven turbias, lo que genera calor y pérdida de oxígeno, implicando que el agua no se pueda evaporar. Relación con el ciclo del carbono. La contaminación generada sobre el agua del humedal, descrita anteriormente, disminuye la solubilidad del dióxido de carbono en el agua, limitando el flujo de carbono entre la hidrosfera y la atmósfera en este lugar. También se hace notoria la afectación directa sobre la captación y emisión del dióxido de carbono, debido a la proliferación de plantas y algas sobre el espejo de agua, o eutroficación, esto por el aumento significativo de nutrientes como nitrato y fosfato. Las plantas y algas, especialmente las algas, captan una gran cantidad de dióxido de carbono, que en muchos años puede significar una cantidad considerable de carbono removido del reservorio gaseoso, lo que a su vez genera una variación importante en los flujos energéticos, afectando el clima. Relación con el ciclo del oxígeno. La principal fuente de oxígeno en la Tierra la constituye el generado como producto en la fotosíntesis. Los residuos presentes en el agua contaminada impiden el proceso de fotosíntesis por parte de las plantas acuáticas, ya que estos residuos limitan e impiden el paso de la luz solar necesaria para llevar a cabo este proceso,
haciendo que las plantas y organismos acuáticos mueran, al disminuir la capacidad de oxígeno presente en el agua del cuerpo. Con relación al ciclo del fósforo, se ve un aumento en la cantidad de fosfatos presentes en el agua, lo que genera niveles altos de eutroficación. Los niveles de fósforo aumentan en el humedal, ya que las aves que se encuentran allí toman los fosfatos presentes en los cuerpos de agua y los expulsan sobre el suelo en forma de excremento. Por último, el ciclo bioquímico del azufre también se encuentra alterado en este ecosistema. Al existir contaminación en este lugar, se ve afectado de la misma manera que en los anteriores ciclos, producto de los desechos de tipo residencial o industrial provenientes de los afluentes que alimentan este ecosistema. Cuando en la atmósfera se combinan los compuestos del azufre con el agua, se forma ácido sulfúrico y al precipitarse lo hace en forma de lluvia ácida. La población estudiada pertenece a la especie de Gallinula galeata o tingua de pico rojo. Su tamaño es de 27 individuos y ocupan un área aproximada de 467.804 metros cuadrados. Se registraron 14 hembras, 3 polluelos, 13 individuos jóvenes y 11 ancianos. No se obtuvo evidencia de individuos muertos. Es un ave residente local de los humedales bogotanos. Se cree que hace migraciones regionales entre octubre y abril. Su medio preferido son las lagunas de agua dulce y los lagos pantanosos. También es muy común en el Valle del Cauca. En cuanto a la distribución por sexo, se tomó la mitad de la población, 13 para machos, 14 para hembras. La tasa de crecimiento fue del 22,9%, su tasa de natalidad fue del 74,07% y la tasa de mortalidad no se evidenció en el periodo de estudio, que fueron de 3 meses. En cuanto a la tasa de migración, no se evidenció esta migración para la población estudiada. La densidad fue del 5,77 por 10 a la menos 3 por metro cuadrado. En cuanto a la distribución etaria, en la etapa postreproductiva es del 27,7%, en la etapa reproductiva es del 40% y en la etapa prereproductiva es del 66,6%, dando un esquema de casi una pirámide. Caracterización de la población. Características hembras. El dimorfismo sexual se evidencia en aspectos muy básicos como lo son el empuje, el tono de su canto y el tamaño. En el periodo de reproducción se hacen más evidentes estos cambios, pero en el periodo intermedio es más difícil de percibirlos. Para el estudio realizado, en estos 3 meses se acordó tomar la población como la mitad más 1 para las hembras y la otra mitad para los machos. Cuanto a las características de los machos, también son el empuje, el tono de su canto y el tamaño, pero estos son tan similares a las hembras que en una observación directa no se pueden diferenciar entre estos dos sexos. Los individuos jóvenes son fácilmente identificables por su tamaño, que es más pequeño, y su color de un gris pálido a un gris marrón, sobre todo en la parte de encima, por la garganta y los lados de la cabeza. Tienen plumas blancas en la cola, su pico es chato marrón amarillento. Los adultos alcanzan un tamaño de 33 a 36 centímetros, su pico es grueso de color rojo con la punta amarilla. El plumaje es principalmente de color gris, más negro sobre la cabeza y el cuello, y más marrón sobre la espalda y las alas. Otro rasgo característico son las inconfundibles motas blancas sobre los lados y flancos. No se evidencian diferencias entre las características de adultos y ancianos. Para el cálculo de las tasas se emplea principalmente el método de conteo directo, siendo este el más adecuado por ser una población con pocos individuos. Este se desarrolla durante 3 visitas en las cuales el número de individuos contados varía. Posteriormente se calcula cada una de las tasas de acuerdo a los datos recolectados. El potencial biótico de la tingua de pico rojo es el adecuado, puesto que se cuenta con igual número de individuos jóvenes y adultos. De este modo, la especie tiene la capacidad de reemplazarse a sí misma. Teniendo en cuenta su periodo de reproducción y el crecimiento que se evidenció en 3 meses, se puede predecir que su potencial no se verá afectado por procesos como muertes o desplazamientos por migraciones tan fácilmente. Su resistencia ambiental es alta, es una de las tinguas más frecuentes en toda clase de ambientes acuáticos, desde grandes lagos y embalses hasta pequeños caños con vegetación acuática. Es posible encontrarla incluso en lugares muy alterados o contaminados, donde otras aves acuáticas son escasas o están ausentes. En cuanto a los factores denso independientes, se encontró competencia interespecífica entre las tinguas pico rojo y pico amarillo, que se pelean por territorio, alimento y el lugar donde crían a sus polluelos. Por otro lado están los factores denso dependientes, de competencia intraespecífica, que comprenden la predación por parte de la comadreja y el chulo.